¿Eres una empresa que tuvo sustitución patronal y deseas saber si estás obligado a dictaminarte ante el Seguro Social? Este video te interesa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo el licenciado Ramos, experto en seguridad social. Efectivamente, hemos recibido muchas consultas de muchas empresas que tuvieron esquemas de sustitución patronal en 2021 derivado de la reforma de subcontratación laboral. Así pues, siguiendo con este ciclo de cápsulas que tienen que ver con el dictamen al Seguro Social o CIDEIMS, el día de hoy vamos a explicar el efecto que crea la migración de trabajadores derivado de la reforma de outsourcing en el promedio de trabajadores para saber si están o no están obligados a dictaminarse. Pues bien, veamos la siguiente gráfica para comenzar la explicación. Como podemos ver, aquí tenemos un caso en donde hay una empresa, llamémosle una empresa de insourcing, que era la empresa que tenía la plantilla laboral, y de que por virtud de la reforma de subcontratación laboral del 2021 se hizo una sustitución patronal en donde todo el personal de la empresa de insourcing se migran a la empresa productiva. En este sentido, bueno, pues vamos a analizar lo que al efecto establece el artículo 16 de la Ley del Seguro Social. El artículo 16 establece que los patrones que de conformidad con el reglamento cuenten con un promedio anual de 300 o más trabajadores en el ejercicio fiscal inmediato anterior están obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante este instituto. Y bueno, pues todos aquellos que no cuenten con dicho promedio, entonces lo podrán realizar de manera optativa. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos establecen los artículos transitorios que corresponde a los esquemas de sustitución patronal. En primer término, tenemos que el artículo cuarto transitorio del decreto del 23 de abril, a través del cual se modifican diversas leyes para regular el outsourcing, nos establece para efectos laborales que, para fines de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que este artículo 41 nos habla de una sustitución patronal en términos de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de empresas que operan bajo un régimen de subcontratación, no será requisito la transmisión de bienes, objetos de la empresa o establecimiento hasta el 1 de septiembre de 2021, siempre que la persona contratista transfiera a la persona beneficiaria a los trabajadores en dicho plazo. Y en todo caso, se deberán de reconocer, y aquí hago énfasis, se deberán de reconocer los derechos laborales. Pues bien, pasemos al siguiente artículo transitorio. Por otro lado, en el artículo séptimo transitorio del decreto de reformas del 23 de agosto, y que bueno, hacemos la aclaración, estos artículos también fueron modificados por virtud de otro decreto el 31 de agosto del 2021, se establece ahora la sustitución patronal, pero para efectos de el Seguro Social. Y en este sentido, este artículo nos indica lo siguiente. Para efectos de la Ley del Seguro Social, desde la entrada en vigor de la presente reforma y hasta el 1 de septiembre del 2021, se considerará como sustitución patronal la migración de trabajadores de las empresas que operaban bajo el régimen de subcontratación laboral. Y aquí hago énfasis, siempre y cuando la empresa destino de los trabajadores reconozca sus derechos laborales. Repito, reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad de los mismos y los riesgos de trabajo terminados ante las instancias legales correspondientes. Pues bien, una vez que analizamos estos artículos transitorios, vamos a ver ahora el caso, en este caso numérico, de cómo puede impactar la migración de trabajadores. Veamos el siguiente diagrama. Podemos ver en este caso la empresa inicial de insourcing que habíamos visto en la primera plantilla y obviamente cómo la migración de trabajadores pasa a la empresa productiva. Vamos a suponer que en este caso, recordemos que la reforma de subcontratación laboral inició el 23 de abril y aunque bueno, hubo una prórroga para hacerlo hasta el mes de agosto, vamos a suponer que tengamos una empresa de insourcing que finalmente tenía todos los trabajadores y obviamente de enero a junio pues finalmente migró a todos esos trabajadores en la empresa productiva. Del otro lado tenemos a la empresa productiva donde vamos a suponer que como precisamente todos los trabajadores estaban en una empresa tercera,
en un insourcing o también pudiera ser en una outsourcing, es decir, ya sea en una empresa del grupo o en un proveedor completamente independiente que finalmente era quien tenía su personal. Finalmente, los primeros 6 meses de enero a junio, caso completamente contrario a la empresa que contaba con todos los trabajadores, de enero a junio no tenía absolutamente ningún trabajador. Y a partir de julio, en este caso, se migraron absolutamente los mismos trabajadores que tenía la empresa que tenía el personal. Y en este caso vamos a ver lo siguiente. En el primer caso, en la empresa que tenía el personal, si nosotros hacemos la sumatoria de enero a diciembre, no importa que de julio a diciembre no haya tenido trabajadores, nos da un total de 3.968 trabajadores, que si esos los dividimos entre 12, tal como nos lo establece el reglamento, nos da un promedio de trabajadores de 330.67 trabajadores. Lo mismo hacemos en este caso con la empresa productiva. Obviamente vamos a sumar los trabajadores de enero a diciembre, sin importar que en este caso de enero a junio no haya tenido personal. Obviamente, pues en este ejemplo los números son los mismos, el total de trabajadores son los mismos, 3.968, que al dividirlo entre 12 nos da un promedio de trabajadores de 330.67. Como podemos ver, en ambos casos, para ambas empresas, tanto la empresa del personal como la empresa productiva, ambas dan un promedio mayor a 300 trabajadores y por lo tanto se ubican en el supuesto de obligatoriedad para presentar un dictamen de manera independiente. Lo anterior es muy importante porque, bueno, hemos encontrado algunos patrones que han interpretado de que como finalmente se hizo un esquema de sustitución patronal al migrar los trabajadores de una empresa a otra, finalmente decían, bueno, pues es que finalmente yo me traje todos los derechos de los trabajadores y por lo tanto simplemente con que me dictamine yo como empresa que absorbió a los trabajadores ya cumpliré con esto. Recordemos que el artículo 4 y 7 transitorio nos hablan que en efecto con el esquema de sustitución patronal, tanto para efecto laboral como para efecto de seguridad social, se deberán de reconocer los derechos laborales. Hago énfasis, derechos laborales. En ningún momento se estableció en este artículo 4 y 7 transitorio, en ningún momento se estableció que finalmente también se van a tener que considerar las obligaciones patronales, es decir, los derechos laborales sí en este caso se van de un lado para otro, pero las obligaciones patronales se quedan en cada una de las empresas. Esto quiere decir que en este contexto, bajo el caso práctico que vimos en el esquema, ambas empresas, es decir, la empresa de personal como la empresa productiva que absorbió a los trabajadores, si en el cálculo del promedio les da un número mayor a 300, ambas estarán obligadas a presentar un dictamen para efectos de cumplir con lo que establece el artículo 16 del Seguro Social. En este sentido, te recomendamos que visites nuestro canal y veas la cápsula donde analizamos los diversos supuestos y el fundamento legal de cómo se calcula correctamente el promedio de trabajadores para efectos del dictamen. Y adicionalmente que busques la cápsula en donde explicamos la consecuencia de no presentar un dictamen en caso de que estés obligado a ello. Pues bien, como podrás observar, esto es una situación muy importante que deberás de considerar si estuviste involucrado en un esquema de sustitución patronal para que en todo caso te dictamines con los expertos. Recuerda que es obligación respetar las leyes para efectos de que no tengas problemas legales en un futuro. Y obviamente lo mejor es hacerlo llevado de la mano con los expertos en la materia. Pues bien, aprovechamos asimismo para informarte de nuestros siguientes eventos. El primero de ellos es el taller de cambios y presentación del CIDEIMS 2022 que se llevará a cabo el próximo 27 y 28 de abril. Se llevará a cabo en 2 sesiones. Es un taller que abordará obviamente todos los cambios que tuvo el CIDEIMS precisamente derivado de esta reforma de subcontratación, en donde hubieron algunas adecuaciones, hubo un instructivo, en este caso nuevo, en donde bueno, pues ya se tendrán que considerar algunos aspectos de, en este caso, CIPRESA ICSOE, algunos aspectos de REPSE, algunas cuestiones importantes que se tendrán que considerar
por virtud de los cambios de la reforma del año pasado y que bueno, pues vamos a analizar no solamente cómo llevar a cabo la auditoría, sino también cómo llenar los diversos anexos que tiene el CIDEIMS hasta su envío. Por otro lado, el siguiente evento es corrección patronal ante el IMSS para obras de construcción. Este evento se llevará a cabo el próximo 26 de abril y tendrá como principal objetivo analizar cuál es el esquema y mecánica de desahogo derivado de una corrección patronal de obra, específicamente de obra, en donde pues finalmente las correcciones patronales se pueden hacer básicamente por invitación, es decir, una corrección patronal de obra inducida, o en este caso por una cuestión contractual, a través de los cuales muchos patrones de la construcción se obligan a adherirse al programa de corrección patronal para que les sean devueltos sus fondos de garantía. En este sentido, vamos a analizar todo lo que corresponde a la mecánica de estimación de cuotas y asimismo a la mecánica contable para efectos de que estés enterado de cómo realizar el desahogo completo de este trámite de corrección patronal para empresas constructoras. Y bueno, pues no nos queda más que invitarte a que te inscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita, compartas este video. Cualquier duda o comentario, por favor, en el siguiente número de WhatsApp que ves en la pantalla nos puedes mandar un audio para efectos de que nos externes cualquier duda, cualquier comentario, alguna sugerencia de cápsula que quieras que elaboremos y, por qué no, también alguna cuestión o problemática que tengas con el Seguro Social Infonavit para que podamos apoyarte derivado de todos estos cambios que se han dado. No nos queda más que decirte que para que estés actualizado es muy importante que estés conectado. Nos vemos a la siguiente. Hasta pronto. Si quieres conocer más acerca del tema, te invitamos a ver el video que te aparece en pantalla, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal, donde encontrarás información, artículos, cursos y servicios de consultoría sobre los temas más actuales de seguro social y construcción. Hasta pronto.